Justicia. Es una palabra que usamos, bueno, todos los días, ¿no? Para exigir, para protestar, para definir lo que creemos que está bien. Pero si nos detenemos a pensar un segundo, ¿realmente sabemos qué significa? Hoy vamos a desglosarla y vamos a descubrir que la respuesta es mucho, pero mucho más fascinante de lo que nos imaginamos. Para empezar, hagamos un viaje. Vámonos a la antigua Atenas. Allá, el gran filósofo Sócrates se dio cuenta de algo súper curioso. Todo el mundo andaba exigiendo justicia, pero casi nadie podía explicar qué era exactamente. Era como una especie de cheque en blanco que cada uno llenaba como más le convenía. Y ese es el problema central, uno que sigue súper vigente hoy en día. Usamos la palabra justicia para justificar cambios sociales enormes, para reformar leyes, incluso para tumbar gobiernos, pero muchas veces lo hacemos sin tener un acuerdo claro sobre qué significa de verdad. Entonces, para poner un poco de orden en este caos, ¿qué tal si recurrimos a los primeros que intentaron hacer un mapa de este concepto? Sí, los antiguos griegos, especialmente Aristóteles, nos dejaron un marco, una base fundamental para empezar a entender la justicia de una forma mucho más estructurada. Y la base de todo su modelo es esta definición, que es tan simple como poderosa. Justicia es simplemente darle a cada persona lo que se le debe o lo que merece, ni más ni menos. Todo se trata de un principio de equilibrio. Ahora, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Aristóteles se dio cuenta de que no toda la justicia es igual, así que la dividió en dos grandes categorías. Por un lado, tenemos la justicia universal, que es como la idea general de ser una buena persona, ¿saben? Actuar con rectitud moral. Y por otro, la justicia particular, que es muchísimo más específica y se refiere a la equidad en situaciones muy, muy concretas. Vamos a meternos de lleno en esa justicia particular, porque es justo ahí donde surgen casi todos nuestros debates. Aristóteles identificó 3 escenarios, 3 arenas, como él las veía, donde esta idea de equidad entra en juego en nuestra vida diaria. Estas son la justicia comercial, que tiene que ver con que los intercambios sean justos, la justicia correctiva, que lo que busca es reparar un daño, y la justicia distributiva, que, esta es quizá la más controversial. Es la que se ocupa de cómo se reparten las cosas, tanto las buenas como las malas, dentro de una sociedad. A ver, la justicia comercial es la más fácil de entender. Se trata básicamente de un trato honesto. Si pagamos por una hamburguesa de 1/4 de libra, pues esperamos que pese 1/4 de libra. Si no es así, clarísimo, se ha cometido una injusticia. Luego está la justicia correctiva. Esta es la que esperamos de nuestros tribunales, de los sistemas legales. Su función es restaurar el equilibrio cuando algo se rompió, ya sea castigando a un culpable o liberando a un inocente. Su objetivo es, tal como dice la palabra, corregir. Y este ejemplo es perfecto para la justicia distributiva, que entra en acción cada vez que hay que repartir algo. Y ojo, no hablamos solo de un pastel, hablamos de cómo se distribuyen los recursos, las oportunidades, los trabajos, o incluso las cargas, como por ejemplo los impuestos. Ok, perfecto. Entonces, si la justicia en estos casos se trata de equidad, la siguiente pregunta es obvia. ¿Y cómo sabemos qué es equitativo? ¿Qué es justo? Por suerte, Aristóteles no nos dejó a oscuras. Nos dio una especie de manual de reglas para guiarnos. La regla de oro, la principal. Suena simple, pero aplicarla es otra cosa. Dice así: tratar a los iguales por igual y a los desiguales de forma desigual. Según este principio, la injusticia ocurre justo cuando rompemos esa regla. O sea, cuando tratamos de forma distinta a quienes son iguales en algo importante, o cuando tratamos igualito a quienes en realidad son diferentes. Y claro, esto nos lleva de inmediato a la pregunta del millón. ¿En base a qué decidimos si 2 personas son iguales o desiguales? ¿Qué características son las que importan y cuáles no para cada situación? Aquí es donde entra en juego una palabra clave: contexto. Hay características que, casi nunca deberían ser relevantes para tratar a alguien diferente, como su raza o el color de sus ojos. Pero hay otras, como la necesidad, el mérito o el esfuerzo, que pueden ser súper relevantes dependiendo de la situación. Y este es el punto crucial. No podemos usar el mismo criterio para todo. Por ejemplo, la necesidad es fundamental cuando se distribuyen medicinas en una emergencia. En cambio, el mérito o el logro son la clave para dar un premio académico.
Sería tan injusto usar el mérito para repartir medicinas como usar la necesidad para dar un trofeo. Entender todo este marco antiguo es increíblemente útil, de verdad, porque nos da las herramientas para analizar los debates más grandes que tenemos sobre la justicia hoy en día. Miren, gran parte de la filosofía política moderna se puede resumir en una tensión entre dos ideas, representadas por filósofos como Robert Nozick y John Rawls. Por un lado, deberíamos enfocarnos en tener reglas y procedimientos justos para todos y simplemente aceptar los resultados aunque sean desiguales. O por otro lado, deberíamos enfocarnos en lograr resultados más parejos, incluso si eso significa aplicar las reglas de forma distinta para compensar ciertas desventajas. Y finalmente, este marco nos ayuda a hacer una distinción muy importante. A veces, en nuestro deseo por un mundo mejor, confundimos la justicia con otras cosas que también son muy valiosas, pero que son distintas, como la caridad o el amor. La justicia se basa en la equidad, en dar lo que es debido. La benevolencia, en cambio, da más de lo debido, por compasión o por afecto. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues que este marco de los antiguos griegos es mucho más que una lección de historia. Nos da herramientas súper prácticas para analizar el mundo. Nos enseña que hay distintos tipos de justicia, que la equidad siempre depende del contexto y, quizá lo más importante, que tratar a todos por igual no siempre es lo más justo. Así que, la próxima vez que escuchemos un llamado apasionado a la justicia, podemos hacer una pausa y preguntarnos, a ver, ¿de qué tipo de justicia estamos hablando? ¿Comercial, correctiva o distributiva? ¿Y qué principio de equidad se está priorizando por encima de los demás? La respuesta, como ya vimos, podría sorprendernos.